Cordial saludo. En esta charla voy a hablarles de la faringe, las relaciones, los músculos, los movimientos y sus intervenciones en la deglución, como está esquematizado en estos dos primeras imágenes, donde el bolo alimentario entonces se va a ir de la boca, esta vez es viendo delante de la faringe, desde la parte posterior, estoy mirando hacia adelante la faringe. Adelante está el velo del paladar, el paladar blando con la úvula o campanilla en la mitad y la lengua, el dorso de la lengua. Y entonces el bolo alimentario va a bajar desde el istmo de las fauces, es el orificio en la parte posterior de la boca, y va a llegar a la faringe donde hay unos mecanismos para cerrar la vía aérea que se separa de la vía digestiva aquí en la faringe. Entonces la faringe es este conducto desde la base del cráneo por delante de los cuerpos vertebrales de la columna vertebral, por detrás de las coanas, un orificio que comunica las fosas nasales con la parte superior de la faringe, por detrás de la boca, con este estrecho que se llama el istmo de las fauces, y por detrás de estas estructuras que conforman la laringe, el órgano para producir la voz. La faringe, entonces, un conducto abierto hacia adelante con estas relaciones, es un conducto muscular con una fascia aponeurótica, la fascia faringo-basilar, desde la base del cráneo, en la apófisis basilar del occipital, desciende esta fascia faringo-basilar rodeada por unos músculos. En la parte posterior de las fosas nasales se comunica entonces por las coanas entre el orificio posterior de las fosas nasales y el anterior de la nasofaringe. Nasofaringe hasta el velo del paladar o paladar blando detrás del paladar duro, y la orofaringe desde este paladar blando y paladar duro hasta más o menos la tercera vértebra del cuello, donde estará iniciándose la laringe con este cartílago que se llama epiglotis. Este cartílago cierra la vía aérea por delante, que se va a continuar después de la laringe con la tráquea para ir a los pulmones. Entonces, por ahí se va a ir el aire. Y aquí en la orofaringe, entonces, el alimento desde el istmo de las fauces se va hacia atrás para cruzar detrás de la parte inferior de la faringe, que se llama laringofaringe, y continuarse después de la sexta vértebra del cuello con un conducto ya de músculo liso, que es el esófago. La faringe tiene músculo estriado esquelético derivado de los arcos faríngeos del embrión, del desarrollo embrionario, que son músculos voluntarios, en tanto que el esófago, entonces sus paredes van a estar constituidas por músculo liso. Quiere decir que la deglución del bolo alimentario aquí en amarillo es voluntaria hasta la sexta vértebra cervical, porque el músculo liso es estriado esquelético voluntario. Pues voluntariamente deglutimos hasta la sexta vértebra cervical, de ahí hacia abajo en el cuello y mediastino posterior, ya el movimiento lo practica el músculo liso y las neuronas del sistema entérico del tubo digestivo. En la pared lateral de la nasofaringe se comunica con el oído medio mediante un conducto como todo un reloj de arena con una estrechez en la mitad, que es la tuba auditiva o trompa de Eustaquio, don Bartolomeo Eustaquio. También en esta pared de la faringe se encuentra un órgano linfático que en los recién nacidos puede aumentar de tamaño y hiperdesarrollarse y tapar las coanas, que es la amígdala faríngea. La amígdala faríngea. Entonces, esta es importante en recordar estas relaciones de la nasofaringe, la tuba auditiva y la amígdala faríngea. Hay otra amígdala también alrededor de la tuba, que es la amígdala tubárica, que deja de funcionar muy temprano en los niños por allá en la lactancia. Debajo del velo del paladar están dos relieves musculares desde el paladar hacia abajo, que uno es un músculo que va hacia la lengua y otro es un músculo que va hacia la faringe, palato gloso, el de adelante, y palato faríngeo hacia atrás, delimitando una fosita donde está
Otro órgano linfoide, pues no se considera órgano porque no tiene cápsula, pero podemos hablar de la amígdala palatina. Aquí delante de esta parte de la orofaringe se encuentra la amígdala lingual, que deja de funcionar tempranamente, está en la parte vertical de la lengua, en la mucosa de la parte vertical de la lengua. Entonces, teniendo estas relaciones, es un conducto abierto hacia adelante, relacionándose con las coanas en la parte superior, con el istmo de las fauces con la boca, a través del istmo de las fauces en la orofaringe, y en esta orofaringe entonces se cruzan la vía aérea que venía desde las coanas nasofaringe, se va hacia adelante, hacia la laringe y tráquea y el bolo alimentario que viene del istmo de las fauces de la boca se va hacia atrás para continuarse por el esófago en el mediastino superior, posterior y llegar hasta el abdomen y el estómago, pasando el diafragma. Este esquema entonces nos muestra las fosas nasales como dos corredores con techo y piso. Obviamente el piso de las fosas nasales es el techo de la boca. Las dos fosas nasales separadas por el tabique nasal, que aquí en la parte posterior está formado por un hueso que se llama el vómer. El vómer viene siendo dividiendo las dos coanas. Las coanas comunican las fosas nasales, parte posterior, con la nasofaringea, en este verde más claro. Y detrás de la boca, entonces el estrecho del istmo de las fauces, con las amígdalas palatinas a los lados, comunica la boca con la orofaringe. Después de la orofaringe, entonces la laringe está por delante de la laringofaringe. Aquí se estrecha la faringe y se continúa con el conducto del esófago, ya hasta la cavidad abdominal y el estómago. Ese cambio entre faringe y esófago sucede aquí a la altura de la sexta vértebra cervical. Entonces tenemos que la columna vertebral por detrás de la vía digestiva y esa vía digestiva detrás de las fosas nasales comunicada con las coanas, entonces se continúa con la orofaringe debajo del velo del paladar, arriba del dorso de la lengua y después detrás de la laringe. Se une aquí estrechamente la faringe con la laringe y se continúa, ahí se separan la vía aérea laringe, tráquea y el faringe, laringofaringe detrás de la laringe con el esófago, que están por delante la faringe de los cuerpos vertebrales, es decir, de la columna vertebral. Entonces aquí están las cavidades de las fosas nasales, mediales e inferiores a las cavidades orbitarias simbolizadas por estos conos cilíndricos, pero podríamos hablar de esos conos como cuadriláteros, entonces, para establecer una mejor relación. Cuando estamos aquí en el cuello, entonces hasta aquí cambia el músculo voluntario, el esteoesquelético voluntario, derivado de los arcos branquiales o faríngeos, inervados por los nervios correspondientes de cada arco branquial o faríngeo. Digamos que cuando este velo del paladar o paladar blando detrás del paladar duro o paladar óseo, entonces puede subir por acción de unos músculos que descienden desde la base del cráneo. Como van hasta el paladar blando para tensionar este paladar y elevarlo, entonces se llaman los peristafilinos porque estafilino, la raíz de estafilino quiere decir racimo de uva y a los griegos les pareció que la uva y la campanilla era un racimo de uvas. Entonces los peristafilinos están relacionados, además de la tuba auditiva, aquí con digamos, el borde anterior de la nasofaringe para mover el paladar. Entonces hay un peristafilino por dentro de esa fascia faringobacilar y otro por fuera. El de por fuera tensiona el velo del paladar y el de por dentro eleva el velo del paladar. Entonces podemos llamarlos de tres formas a estos músculos peristafilinos que parten desde la tuba auditiva hasta el velo del paladar. Por su acción, tensor, el del velo del paladar, el peristafilino externo. Por su relación, pues peristafilino externo, tensor del velo del paladar. Por su origen aquí en la tuba auditiva, que va a estar separando el origen de estos dos músculos peristafilinos, entonces será esfenoides, fositis escafoidea, salpingo, tuba auditiva, estafilino porque bajo hasta el velo del paladar.
y el peristafilino interno o elevador del velo del paladar, que se origina aquí arriba, ya no en el esfenoides, sino en la parte inferior de la porción petrosa del temporal. Y ese será petrosalpingoestafilino. La imagen de los cuerpos vertebrales, el arco anterior del atlas con la apófisis odontoides de C2, cuerpo de C2, C3, C4, C5, C6 y por delante una imagen oscura que corresponde a la faringe, detrás de las coanas, detrás de la boca hasta la tercera vértebra del cuello, de la tercera a la sexta, la laringe por delante de la laringofaringe. Esta laringe está compuesta aquí el hueso hioides, el cuerpo del hueso hioides, los cartílagos tiroides, cricoides y la epiglotis, tres grandes cartílagos, la epiglotis que va a cerrar la vía aérea para que el alimento se vaya hacia atrás, se continúa a la altura de la sexta vértebra cervical con el esófago. Entre la faringe y la columna vertebral hay un espacio que aquí no se alcanza a ver, esa lineecita por delante de los cuerpos vertebrales, el espacio retrofaríngeo. Muy importante porque si con un lápiz en la boca se cae un niño y perfora la pared de la faringe, pasan bacterias de la boca, de la orofaringe, a el espacio retrofaríngeo, se forma un absceso que puede disecar y entonces acumularse pus, bacterias allá en un absceso hasta el mediastino posterior. Y una mediastinitis ya es un compromiso de la cavidad del tórax muy grande que puede llevar a esa persona a morir por esa punción de la pared de la faringe, pasando bacterias de este lado contaminado al espacio prevertebral o retrofaringe. En un corte sagital, debajo del esfenoides están las coanas del cuerpo del esfenoides, que es el techo de las coanas, está el paladar blando, insertándose a los lados en el gancho de la lámina medial de las apófisis pterigoides del esfenoides. Por delante del paladar duro, la porción horizontal del palatino en la parte posterior y la apófisis palatina de los dos maxilares forman el piso de las fosas nasales, que a su vez es el techo de la boca. Detrás del paladar duro, el paladar blando que se inserta a los lados en el gancho de la apófisis pterigoides. Entonces ustedes pueden hacer una faringe de papel con una hoja de papel oficio, la acanala y entre los dos tercios inferiores de la hoja de papel y el tercio superior dibujan el ganchito de la lámina medial de las apófisis pterigoides. Ese papel sería la fascia faringobacilar, un tejido conectivo que está cubierto por dentro por algunos músculos y mucosa. Entonces nosotros vemos la mucosa al abrir la boca, la mucosa de la orofaringe allá en la parte posterior, por debajo del velo del paladar, a través del istmo de las fauces. Y por fuera de esa fascia faringobacilar van a estar los músculos constrictores de la faringe. Este borde amarillito es el borde posterior de la lámina medial de las apófisis pterigoides. A cada lado de las coanas, la lámina medial es el límite lateral de las coanas y ahí se va a insertar el borde anterior de esa fascia faringobacilar. Después del gancho de las apófisis pterigoides, un tejido conectivo entre dos músculos va a descender y va a formar un rafé entre cruzamiento de ese tejido conectivo. Por delante el buccinador, que es el músculo de la mejilla, en la boca, del músculo de la parte externa de la boca, de la mejilla, y hacia atrás el constrictor superior de la faringe. Entonces se llama el rafé pterigomandibular. Ya después se une a la parte lateral de la laringofaringe, es decir, al cartílago tiroides y al cartílago cricoides, que son grandes cartílagos de aquí de la laringe, delante de la laringe. A los lados de la nasofaringe, por arriba del gancho de las apófisis pterigoides, hay que hacer un orificio a cada lado para perforar el conducto de la trompa de Eustaquio, que en la parte posterior y lateral es de hueso, debajo de la porción petrosa del temporal, formado aquí por una parte del temporal, que se llama el timpanoal. Se estrecha ese conducto y hacia adelante entonces se continúa con un cartílago que perfora la pared lateral de la nasofaringe
Y cuando perfora la pared lateral de la nasofaringe, por dentro queda un músculo que será el elevador del velo del paladar y por fuera el tensor del velo del paladar, que forma un tendoncito que pasa por debajo del gancho de la lámina medial de las apohisteregoides y va al paladar. Este conito aquí sería la úvula o campanilla que uno ve al abrir la boca en el fondo, en el paladar blando en la mitad. Si le quitamos todos los tejidos y solamente dejamos los músculos y dejamos aquí la fascia faringobasilar cubierta por los músculos, entonces aquí están las apohisteриgoides y esta es la nasofaringe. A los lados de las apohisteриgoides, dos músculos bajando a cada lado de las coanas, bajando desde el cráneo. El peristafilino externo, este pequeñito, y este interno, el peristafilino interno, elevador el interno, tensor el externo. El rafé entre el buccinador del gancho de la apohisteриgoides al reborde de la mandíbula donde se acaba el proceso alveolar. Entonces el rafé pterigomandibular por delante da origen a este músculo para soplar o silbar, ¿no? El músculo buccinador. Sacar el aire del vestíbulo de la boca a través del orificio de la boca y detrás el constrictor superior de la faringe que se inicia en la lámina medial de las apohisteриgoides, en el rafé pterigomandibular y se va hacia atrás, se entrecruza aquí, como se entrecruzan los dedos con las palmas hacia adelante, entonces los constrictores aquí en la parte posterior de la faringe se entrecruzan en los constrictores superiores del otro lado con el de este lado. Este es el constrictor superior de la faringe. Aquí al lado tenemos la porción petrosa del temporal y la apófisis estiloides del temporal, de donde parten algunos músculos hacia la lengua, hacia la faringe y hacia el hueso hioides cortado aquí y cortado aquí en su inicio. Entonces son tres músculos estilios: estilo gloso, estilo faringeo y estilo hioideo. También cortaron aquí el vientre posterior del digástrico, la parte carnosa de este tendón es el digástrico, entonces quitaron el digástrico sobre el que estaba el estilo hioideo aquí. Aquí el asta mayor del hueso hioides, donde se va a iniciar este que es el constrictor medio de la faringe, y más abajo una fascia, una membrana que une el borde superior del cartílago tiroides con el hueso hioides. Como estamos debajo del hueso hioides, se llama de abajo hacia arriba membrana tiroidea. Debajo de la membrana tiroidea, el cartílago tiroides, donde se inicia el constrictor inferior y en el borde lateral de este arco, de este anillo, que es el cricoides. Cricoides se continúa con el primer anillo traqueal, unos 15 anillos traqueales hasta meterse dentro del tórax. Y la laringofaringe, constrictor inferior de la faringe, se continúa con músculo liso del esófago. Entonces, estos son las paredes muscular de los tres constrictores. Digamos, el constrictor superior nasofaringe, el constrictor medio, sobre todo orofaringe, y el constrictor inferior laringofaringe, para continuarse con el músculo liso del esófago. En esta base de cráneo, vista desde abajo hacia arriba, el foramen magno occipital, las coanas aquí detrás de las fosas nasales, el paladar duro, esta parte, esta lámina cuadrilátera que de cada lado son las porciones horizontales de los palatinos y esta lámina ósea es el proceso palatino o apófisis palatina de los maxilares. Entonces, un maxilar que se articula con el del lado opuesto aquí en la mitad. Estos dos huesos, los dos maxilares y los dos palatinos forman tanto la pared lateral de las fosas nasales como el techo de la boca, es decir, el piso de las fosas nasales. Detrás del borde posterior de la porción horizontal del palatino, entonces aquí a los lados está la lámina medial, a cada lado de las apófisis pterigoides, debajo del cuerpo del esfenoides. Y esta coana del lado izquierdo, coana del lado derecho, separadas por el borde posterior del gómero. Aquí en la cara inferior del cráneo, detrás del cuerpo del esfenoides, está el vértice de la porción petrosa de este hueso, que es el hueso temporal. Y aquí en la parte posterior y lateral estará la caja del tímpano, por arriba de esta parte del temporal que se llama el timpanal.
la parte ósea del conducto desde la caja del tímpano hasta la pared lateral de la nasofaringe. Y de ahí, desde la nasofaringe hacia la parte ósea de la tuba, el cartílago esquematizado aquí en esta plastilina aguamarina, que es la continuidad de este conducto desde la pared anterior de la caja del tímpano hasta la pared lateral de la nasofaringe. El borde superior de la hoja que nos esquematiza la fascia faringovacilar se inserta en el borde posterior, en la lámina medial de las apoesterigoides de cada lado, en una membrana que cierra este orificio entre el vértice de la porción petrosa, el temporal y el cuerpo del esferoides, es el foramen lacerado. Eso está cerrado. Sobre ese foramen lacerado va a llegar este vaso, que es la carótida. Aquí está el conducto carotidio sin el vaso, y entonces sube un poquito y dentro de esta porción petrosa se va hacia adelante para abrirse y entrar al cráneo sobre el foramen lacerado anterior, entre el cuerpo del esfenoides y el vértice de la porción petrosa del temporal. Como esta es la tuba, aquí al ladito está una fosita, un hundimiento en la parte superior de la lámina medial de las apoesterigoides, donde se iniciará el músculo tensor del velo del paladar. Esquematizado aquí, en este rosadito, forma un tendón, baja ese tendón, estoy viendo de abajo hacia arriba del cráneo, y se refleja en el gancho de la lámina medial. De tal manera que las fibras musculares se contraen aquí, se acorta el músculo aquí, pero el efecto es alar el paladar hacia los lados, es decir, tensiona el velo del paladar. Por eso el peristafilino externo, por fuera de la fascia faringovacilar, es el tensor del velo del paladar, peristafilino externo. Si más adelante piensan en hacer cirugía aquí en la boca y formar el piso de la boca, el techo de la boca, piso de las fosas nasales, tendrán que saber la localización y la distribución de estos músculos para reconstruir un paladar que aquí no se haya formado para separar las fosas nasales del techo de la boca. Esta plastilina entonces representa el peristafilino interno desde esta ver la vértice de la porción petrosa del temporal. Por eso se llama petro. Petro quiere decir porción petrosa del temporal. La tuba, el cartílago de la tuba, y baja derechito, sin reflejarse en el gancho, al paladar blando aquí entre los dos ganchos de las láminas mediales de las apohisterigoides. La dirección de la tuba viene desde la parte posterior y lateral, conducto auditivo externo aquí. Si trazo este cuadrilátero entre este tubérculo articular, apófisis mastoides, cóndilo del occipital y fosita en el borde superior de la lámina medial de las apoesterigoides. Entonces trazo el cuadrilátero, la diagonal viene siendo la dirección de la tuba desde la caja del tímpano hacia adentro. Esta tuba aquí tiene mucosa de las fosas nasales, produce moco. Entonces si le da gripa, ese moco que se produce en la tuba auditiva, trompa de Eustaquio en la parte cartilaginosa, forma un tapón y no deja salir el aire de la caja del tímpano, y por eso es que le da a uno la sordera, porque se le atrapa ese tapón de moco y no deja salir el aire, no deja ventilar la caja del tímpano. Entonces ese tapón de moco facilita que no llegue aire, limita que llegue aire a la caja del tímpano, y entonces un estado gripal se va a formar una otitis media y todas las complicaciones, porque aquí atrás del hueso temporal está el seno venoso que va a salir por el foramen lacerado posterior para formar la vena yugular, el seno sigmoide, y entonces una gripa, fosas nasales, cola del cornete inferior, trompa de Eustaquio, otitis media a la caja del tímpano, y la otitis media se nos forma una mastoiditis y una meningitis, y se puede terminar una meningitis por un descuido de un manejo de un estado gripal que tapó esa ventilación de la caja del tímpano a través de la trompa de Eustaquio tubo auditiva en la parte interna cartilaginosa, en la parte posterior y externa, ósea, por arriba del timpanal, por debajo de la porción horizontal de la escama del hueso temporal. Hueso temporal, porción horizontal, timpanal, porción petrosa, de donde se origina el elevador del velo del paladar. Delante del orificio occipital
está una saliente, se toca más que verse aquí. Si ustedes tocan en un cráneo, aquí se da el tubérculo faríngeo. La parte posterior y superior de la hoja, de la hoja de faringe de papel que ustedes pueden construir, estará insertándose aquí en el tubérculo faríngeo. Estoy viendo detrás de las coanas, donde llegan las tubas auditivas o trompas de Eustaquio, que forman un relieve en la pared lateral de la nasofaringe. Entonces aquí, desde el cráneo, bajan los dos músculos. Aquí cortado el peristafilino interno, aquí íntegro, bajando desde la porción petrosa del temporal, la tuba, hasta el paladar blando que tiene la úvula o campanilla, que parece un racimo de uvas, por eso se llama peristafilino interno o elevador del velo del paladar. Según el origen, petro, porción petrosa del temporal, salpingo, tuba auditiva, estafilino al velo del paladar. Y por fuera de este cortamos el elevador del velo del paladar por dentro de la fascia faringobasilar. Entonces, por fuera de la fascia faringobasilar, el esfeno de la fosita escafoidea del esfenoides, en la parte superior de la lámina medial de las aposteroides, salpingo desde la tuba, baja y forma un tendón que va al velo del paladar. Entonces, el peristafilino externo, el tensor del velo del paladar. Si ustedes con respecto a esta imagen, mano derecha y mano izquierda, extienden los dedos índice y medio y el pulgar hacia adentro, entonces el dedo medio va a ser este músculo aquí, peristafilino externo. Su tendón y el pulgar vendrá siendo este tendón. Al contraerse el músculo aquí, ala el pelo del paladar y tensiona el velo del paladar. Entonces el dedo medio es el esquema del peristafilino externo. Por dentro del constrictor superior, aquí no veo el peristafilino externo, que está cubierto por el constrictor superior de la faringe, detrás del rafé pterigomandibular, por delante estará el buccinador, ¿no? El de silbar. Y por dentro, el elevador del velo del paladar sería el dedo índice. Ponen el dedo índice hacia la parte media, tocan las puntas de los pulgares, y entonces 4 músculos estarán bajando de la base del cráneo. Los 2 peristafilinos internos, cortado aquí y aquí, y los 2 peristafilinos externos que se ven aquí, bajando al velo del paladar. Desde el velo del paladar hacia abajo, hacia la faringe y la lengua, 2 relieves musculares, aquí se ve uno, desde atrás de la nasofaringe y orofaringe, se ve uno del velo del paladar a la faringe. Este es el palatofaringe. Y entonces, bajando de aquí del velo del paladar, esta vez ponen hacia abajo los dedos índice y medio, flexionas en el pulgar, porque los dos músculos, el de adelante bajará directo a la lengua y el de atrás directo a la faringe, son los músculos palatoglosofaringeo, pilares del paladar blando, en medio de los que estará la amígdala palatina aquí, por dentro del constrictor superior de la faringe. Esa es la amígdala faringea entre estos músculos. Obvio, estos músculos están cubiertos de mucosa. Aquí quitaron la mucosa y aquí hacia adelante está la mucosa de las fosas nasales para el lateral. Cola del cornete inferior, el torus tubario de la trompa de Eustaquio. Y cola del cornete medio, un roto aquí para entrar aquí a las fosas nasales o salirse a una fosa, la fosa pterigopalatina. Será el foramen esfenopalatino. Otros músculos conforman el paladar blando, pero no son voluntarios a pesar de que son estereoesqueléticos. Alguna vez vi una persona que podía mover la úvula o campanilla voluntariamente, pero solo hacia un lado, porque es músculo estereoesquelético, pero usualmente no se puede mover voluntariamente el pelo del paladar. Simplemente deglutan saliva y sientan que se te eleva y tensiona el velo del paladar. ¿Para qué? Para que los constrictores lleguen y cierren y el alimento coja hacia abajo y no se devuelva hacia las fosas nasales. Imagínense un niño que no tiene paladar aquí. Y entonces cuando va a deglutir la lechecita que succionó de la mamá, entonces se le devuelve a las fosas nasales. Imagínense, es como si vomitara uno y si el vómito se le fuese a las fosas nasales. Si alguna vez le han pasado eso tan desagradable, entonces habrán sentido la pérdida de la función del elevador y el tensor que con el constrictor separan la nasofaringe aquí arriba
de la orofaringe para poder deglutir el alimento hacia la orofaringe y laringofaringe. Por, por fuera de los elevador y tensor aquí, paralelos al borde posterior de la lámina medial, aquí no hay. Los peristafilinos interno y externo, elevador el interno, tensor el externo. Por fuera está la fósita pterygoidea donde se inicia el pterigoideo medial. Un músculo parecidísimo aquí por fuera al macetero. Para subir la mandíbula, obviamente va al ángulo de la mandíbula. Y el peristafilino externo, que son los principales músculos de una cavidad por dentro de la rama de la mandíbula, que es la fosa infratemporal. ¿Qué músculos en la fosa infratemporal? Principalmente pterigoideo lateral al cuello del cóndilo y disco de la articulación temporomandibular, así casi horizontal, ¿no? Y oblicuo hacia abajo y hacia afuera al ángulo interno de la mandíbula, entre el cuerpo de la mandíbula y la rama de la mandíbula. Este es el ángulo de la mandíbula. Entonces el pterigoideo medial. Entre esos músculos se reúnen estos tres nervios. Este que es el alveolar inferior, este que viene de la lengua y es el lingual, y este que entra del pabellón auricular, aquí de la región temporal, se llama aurículo temporal. Se reúnen aquí en la fosa infratemporal y entran por este foramen a la fosa media del cráneo. Es el foramen oval y por ahí entra al cráneo el nervio mandibular. B3, B3, la rama mandibular del trigémino. Ahí arribita, en el vértice del peñasco, estará en la fosa media del cráneo el ganglio de los cuerpos neuronales de la sensibilidad, de la lengua, del mentón y el labio inferior, de toda la arcada dentaria inferior y de la región temporal, el aurículo temporal. Entonces el cuerpo neuronal está allá dentro del oval. Detrás del oval está la espina del esfenoides y por aquí entra al cráneo una arteria, rama de esta arterita que va a entrar a la fosa infratemporal, que no es otra cosa que la rama terminal de la carótida externa, que estará la parótida detrás de la rama de la mandíbula, debajo del conducto auditivo externo. Entonces, esta es la celda parótida, y aquí termina la carótida externa en temporal superficial. Pone el pulpejo de los dedos índice y medio por delante del pabellón auricular y usted sentirá el pulso de la arteria temporal superficial. La otra se mete por dentro del cuello del cóndilo de la mandíbula a la fosa infratemporal. Es la arteria maxilar, entrando a la fosa infratemporal. Da 15 ramas, por ahora nos aprendemos la que entra por el foramen esfenoespinoso a la fosa media del cráneo, a irrigar las meninges del cráneo. Entonces, si cae una persona y se golpea el cráneo aquí por el lado, puede romper la tabla ósea interna, esa arteria, y producir un hematoma epidural. Muy importante esa relación de esa arteria. La arteria meningia media es una colateral de la arteria maxilar, que a su vez es una rama terminal de la carótida externa, que termina a la altura del cuello del cóndilo, en temporal superficial, ramas terminales y arteria maxilar. La arteria maxilar se mete por debajo por delante de la pterigoides a la fosa pterigopalatina y va a llegar a las fosas nasales en un agujero entre la porción vertical del palatino y el cuerpo del esfenoides, al agujero esfenopalatino, a las fosas nasales, se va al tabique y viene a terminar aquí en la parte anterior del paladar duro. Conducto incisivo detrás de los incisivos superiores, un conducto incisivo por este lado y uno por este lado. Aquí viene a terminar la arteria maxilar. Pero ya es la rama terminal que cuando entró a las fosas nasales deja de llamarse arteria maxilar para llamarse esfeno o nasopalatina, que termina en el paladar anterior. Sentido contrario va un nervio que va a salir a la fosa pterigopalatina, no este mandibular, sino a la fosa pterigopalatina para con el infraorbitario y con el nervio palatino mayor formar el nervio B2, el nervio maxilar, con la sensibilidad de casi todas las fosas nasales, del dorso de la nariz, del labio superior, del párpado inferior, de la piel que están cubriendo estas estructuras. Otro esquema, este es el esquema del Atlas de Sobota, y entonces está esta vez en la parte cartilaginosa de la tuba en azul, el peristafilino interno, elevador del velo del paladar, desde el vértice de la porción petrosa y la tuba, petrosalpingo estafilino.
elevador del velo del paladar peristafilino interno. ¿Interno a quién? A la fascia faringo-basilar, que es la hoja que se va en el borde superior, se va a insertar aquí en estas estructuras y el borde anterior comienza a insertarse desde el borde posterior de la lámina medial hasta el gancho de la lámina medial de las apófisis pterygoides, donde se refleja el peristafilino externo tensor del velo del paladar. Este músculo lo bajan, reconstruyen en el velo, el paladar blando, en un niño que no se le haya formado este paladar y que tenga el paladar hendido. Se puede producir por diferentes factores que producen monstruosidades, que se llaman factores teratogénicos, como la irrigación de los cultivos ilícitos o cosas así. Entonces, la idea es que identifiquen entre estos embriones, por ejemplo, cuál es el embrión del ser humano. Entonces, aquí son parecidísimos el del pollo, el del conejo, el de la tortuga, el de la salamandra y el del pescado, son parecidísimos. Y se van a formar de las tres capas embrionarias, se van a formar estos arcos, que en los peces van a formar, obviamente en los peces van a formar los arcos branquiales. Por eso los describieron primero en los huevos de pececito fecundados a través de la agua cristalina, se vieron los arcos branquiales. En nosotros, como no tenemos branquias, no tenemos branquialgas ni nada de eso, según Harry Potter, entonces los vamos a llamar arcos faríngeos. ¿Cuántos arcos faríngeos? Media docena de arcos faríngeos. Media docena de arcos faríngeos. El primer arco faríngeo va a dar origen a la parte inferior de la cara, es decir, al macizo facial y a la mandíbula. Esos son los huesos que van a originarse del primer arco faríngeo, más el martillo y el yunque dentro del oído medio, en la caja del tímpano. El segundo arco faríngeo va a dar origen a la apófisis estiloides, la que se originan los tres músculos estilo faríngeo, estilo gloso y estilo ioideo. Y el apófisis estilo, la apófisis menor del cartílago ioides y el cuerpo del hueso ioides. Para ese segundo arco faríngeo, el nervio ya no es del trigémino, ya no es del mandibular, sino es del nervio facial. Y entonces esos músculos relacionados con el segundo arco faríngeo van a estar inervados por el nervio facial. Primero y segundo arco, entre primero y segundo arco hay una hendidura, y si usted mete el dedo en el conducto auditivo externo, esa hendidura es el vestigio de la hendidura faríngea, de la primera hendidura faríngea. Se van a formar entre los arcos faríngeos, entre la media docena de arcos faríngeos, hendiduras faríngeas, pero el único vestigio de esas hendiduras faríngeas es el conducto auditivo externo en la primera hendidura faríngea. Va a dar origen al macizo facial y al cartílago de la mandíbula, el cartílago de Meckel. Todos los músculos que muevan la mandíbula estarán inervados por el mandibular, que es el nervio trigémino. Entonces, nervio del primer arco faríngeo, el mandibular del trigémino. Claro que la parte del maxilar, pues será el nervio maxilar de su tos. Debajo de la boca no está el cuello, sino en el embrión está inicialmente el corazón. El piso de la boca del estómago viene siendo el corazón. Y por eso el diafragma está a la altura del cuello y se va a llevar el nervio frénico desde el plejo cervical, desde la rama ventral de C3, C4 y un pedacito de C5, su nerviecito hasta el tórax. Cuando este corazón descienda, se forme la cara y el cuello aquí en este embrioncito. Que hasta ahora están saliendo los esposos de los miembros, tenemos los arcos faríngeos. No son secuenciales, no es que primero aparece uno, forma las cosas y después aparece el otro. Este es un embrión de ser humano, fíjese que al principio tenemos los ojos como las vacas, a los lados del cráneo. Tienen que irse hacia adelante porque nosotros somos los cazadores de los depredadores, de todos los animalitos. Entonces estamos en la cúspide de la pirámide alimentaria, entonces necesitamos visión de profundidad para caerle preciso al depredador, por ejemplo, al tiburón o al pececito que se come el otro pececito, que se come la rana o a la serpiente. Entonces nos vamos a cazar y nos va a dar visión de profundidad. Pero inicialmente los ojos están muy laterales, se tienen que ir hacia la línea media y hacia adelante. Aquí está un esquema, embrión y los arcos faríngeos. Primer arco al cartílago de Meckel, que da origen al martillo y al yunque, dos huesecillos dentro de la caja del tímpano.
obviamente a la mandíbula, y los músculos masticadores que van a mover la mandíbula. Los pterigoideos están inervados por el nervio del primer algo, es decir, por el mandibular. Hay un músculo para tensionar la membrana del tímpano donde está metido el músculo del martillo, entonces tensor del tímpano y el tensor del velo del paladar están inervados por el mandibular de la fosa infratemporal. Ahí afuera de los peristafelinos está el pterigoideo medial inervado, obviamente, para subir la mandíbula por el nervio mandibular. Nervio del primer arco, el mandibular. Segundo arco da origen al músculo del estribo, al estribo, que es el hueso más pequeñito de nuestro cuerpo en la caja del tímpano, a la apófisis estiloides y astas menores del ioides, al músculo estiloioideo, al vientre posterior del digástrico, inervados esta vez nervio del segundo arco, el nervio facial. Tercer arco, astas mayores del hueso ioides, donde se irija el músculo constrictor medio de la faringe, y entonces va a estar inervado por el nervio del tercer arco, que en este caso va a ser el glosofaringe. Para el cuarto y sexto arco, el quinto no da estructuras aparentes en el feto y en el recién nacido, y entonces para el cuarto y sexto arco que forman los cartílagos de la laringe, es decir, para abrir y cerrar la glotis y producir la voz, el nervio accesorio, la parte vulvar del accesorio, el glosofaringeo también tiene una inervación y sobre todo el nervio vago para inervar los músculos que van a mover el aritenoides, abrir y cerrar la glotis. Primero se forma un tubo digestivo aquí por delante, el estomoideo con el corazón debajo del prosencéfalo del tubo neural. Después se forma el tubo neural, aquí está abierto el tubo neural en el proceso cefálico y en el proceso caudal y se forma el tubo neural. Ese gusanito se encurva y crece muchísimo el prosencéfalo y se forman las vesículas aquí y entonces aquí se mete el saco vitelino para meterse al vientre y formar las vísceras abdominales. Y el proceso embriológico hasta llegamos al feto y en el feto ya los órganos comienzan a funcionar. En el embrión, por ejemplo, el sistema cardiovascular tiene que estar funcionando para irrigar este embrión que va creciendo muchísimo. Ya como feto necesita un sistema circulatorio llevándole oxígeno, llevándole nutrientes a estas células para que los órganos se terminen de formar y comiencen a funcionar. Cuando es un bebé a punto de nacer, entonces ya tiene algunos movimientos como chuparse el dedo, obviamente para succionar la areola y el pezón. Recuerden que no tenemos cara y se nos va a formar la cara, primer arco faríngeo, la parte inferior del macizo facial, el techo de la boca, el piso de las órbitas, se deben juntar para que quede cerrado aquí. Y la mandíbula, ¿sí? Entonces somos un gusanito, todavía están los esbozos de las extremidades, no se han largado las piernas, tenemos colita todavía, se está formando la cara y debajo de la cara, el piso de la boca, viene siendo el corazón. Está el corazón debajo del prosencéfalo y a la altura del cuello iniciándose el diafragma. Entonces, por eso el nervio del diafragma viene del plexo cervical, desde el cuello, C3, C4 y C5. Mnemotecnia nos dio hálito de vida a Dios. Dios en la Biblia es 3, 3 después de 3, C3, C4 y C5. Siempre de C4 y sobre todo de C3 y C4. Por eso decimos el nervio del frénico para el diafragma, que viene desde el cuello, entonces se origina estos segmentos medulares. Aquí está algunos esquemas y unos dibujos para mostrarnos el ligamento estiloioideo. ¿De qué arco faríngeo? Segundo arco faríngeo, astas menores del hueso ioides. Hueso ioides, astas mayores. Entonces está entre ese hueso ioides, tiene parte de segundo y tercer arco faríngeo. Detrás de la laringe, membrana tiroidea, cartílago tiroides, cartílago cricoides, y detrás de la laringe, la faringe con los constrictores. Superior hasta el rafe mandibular, medio de las astas mayores del hueso ioides hacia atrás y el constrictor inferior desde el tiroides y el cricoides hacia atrás y hacia la línea media. Una foto de frente, entonces la parte inferior de la cara, todavía los ojos muy lateralizados, no están los ojos adelante, se está cerrando el paladar óseo y si no se cierra, pues queda un hueco ahí atrás. Para reconstruirlo, bajan el peristafilino interno y forman un paladar blando aquí.
La mandíbula, que es de este par de cartílagos que se chocan aquí en la sínfisis mentoniana, formando la mandíbula. Primer arco, B sub 2 aquí, macizo facial, B sub 3 mandibular para los que mueven la mandíbula, como los pterigoideos lateral y medial, los músculo temporal, maceteros, el tensor del tímpano y el tensor del velo del paladar. Segundo arco branquialofaríngeo esquematizado aquí en verde, los músculos de la expresión y de la cara, el vientre posterior del digástrico, el estiloideo y el músculo estapédio, que es dentro de la caja del tímpano. Hay dos músculos. El tensor del tímpano, el primer arco, es el mandibular. Y el segundo arco, el músculo del estribo, que relaja la membrana del tímpano, al parecer antagonista, el nervio facial. Estas columnas, porque estos relieves cubiertos de mucosa son músculos, son los pilares del velo del paladar, abriendo la boca, úvula o campanilla del paladar, bajan hacia la faringe este, pilar posterior, palato faríngeo, y hacia la lengua este, palato gloso. Son los pilares o columnas del velo del paladar. En medio de esas columnas una cavidad que es la fosita amigdalina y está en la amígdala palatina. Esa sí está funcionando en ustedes e incluso en mí, más de medio siglo por delante de ustedes, y entonces todavía funciona esa amígdala palatina. Entonces, una amigdalitis se refiere al aumento de tamaño de esta amígdala palatina. Si abre uno la boca, el piso de la boca, es decir, la lengua, el dorso de la lengua, viene siendo el límite inferior del istmo de las fauces. Se estrecha aquí para salir, pasar el bolo alimentario, ya masticadita la papita, la carnecita, hacia la orofaringe. Para deglutir, entonces se tensiona y se eleva el velo del paladar de aquí, de arriba, el base del cráneo hasta el paladar, peristafilinos externo e interno, tensor y elevado. La ula o campanilla se parece a un racimo de uvas. Si a usted el laboratorio le informan que ahí tiene la secreción que usted mandó al laboratorio, tiene unas bacterias en forma de cocos que se reúnen formando racimos, le dirán tiene estafilococos. Y peristafilino, los dos músculos por cada lado, peristafilinos externo e interno, tensor y elevador del velo del paladar. Tensor el externo, elevador el interno. Entonces, para recordar el parecido con el racimo de uvas, la uva, la campanilla. Peristafilinos que abren la tuba para que se ventile. ¿Qué importancia hay que se ventile la caja del tímpano? Si no llega oxígeno hasta la caja del tímpano, se desarrollan bacterias que se pueden crecer en un espacio donde no hay oxígeno. Por eso es que la mamá le dice a uno, abre esas ventanas para que se ventile esta habitación, esta pieza. Si no se ventila, entonces una gripa, porque se tapó de moco la parte cartilaginosa de la tuba auditiva, entonces se vuelve una otitis media, se rompe la membrana del tímpano. No, eso es un desastre. Y se puede volver una meningitis, llegó hasta dentro del cráneo desde un estado gripal. Entonces, por eso es que debemos saber esas relaciones. Entonces, el corazón es el piso de la boca y el diafragma está a la altura del cuello, por eso el nervio frénico baja desde C3, C4 y C5, ramas ventrales de los pares raquídeos del plexo cervical. Al abrir la boca, entonces ustedes van a ver allá en el fondo la faringe bajando, cubierta por mucosa, el velo del paladar con la úvula o campanilla, los pilares del velo del paladar. Y como una fresita, esa es la amígdala palatina, que se escribe como críptica. Usualmente hay una depresioncita, un huequito aquí sobre una fosita supraamigdalina entre los dos pilares. Si esta amígdala sufre una infección de bacterias, entonces los glóbulos blancos producen esta pus, mire. Entonces esto es una amigdalitis bacteriana. Esto pareciera un aumento de tamaño de las amígdalas palatinas por arriba del dorso de la lengua, debajo del velo del paladar, en el istmo de las fauces. Pero no, esto es de una persona, entre comillas, que usualmente tiene sus amígdalas de este tamaño. Entonces eran hipertrofiadas esas amígdalas durante su desarrollo de sus primeros años de vida. Entonces por aquí es difícil pasar el aire. El problema es que a estas personas se le puede crecer la amígdala faríngea y taparle las coanas. Y entonces, pues no se puede ahogar, tiene que abrir la boca para respirar, ¿no?
Entonces esos niños son respiradores orales, se les seca la mucosa de la faringe y las bacterias hacen faringitis a repetición, hacen amigdalitis a repetición. Entonces 2 veces en el año tienen amigdalitis y les produce pus y están deglutiendo pus aquí de las amígdalas palatinas 2 veces en el año, que les dan una gripita, con cualquier gripita les da faringoamigdalitis. Entonces los esquemas de Gray, anatomía de Gray, y entonces bajando desde el cráneo, el tensor y el elevador del velo del paladar, en medio de los dos va a llegar la tuba a la pared lateral de la nasofaringe. Bajando del paladar blando, el palato gloso y el palato faríngeo, la fosita amigdalina. Subiendo de las astas mayores del hueso hioides, hasta vez hacia la lengua, el músculo hiogloso. Por dentro de este hiogloso, el constrictor superior en medio de la faringe, desde las astas mayores del hueso hioides. Nuestra faringe, la hoja que se pega a la base del cráneo, se pega aquí, se pega en el tubérculo faríngeo, en la membrana que cierra el foramen lacerado anterior y comienzo a bajar por el borde anterior de la hoja de papel, es decir, el nasofaringe, el borde posterior de la lámina medial de la apois pterigoide. Lateral a la lámina medial, fosa pterigoidea, origen del músculo pterigoideo medial, que se parece al macetero por fuera para elevar la mandíbula. Foramen oval, pterigoideos inervados obviamente por el nervio mandibular que entra y sale por el foramen oval. Detrás del oval, en la espina, esta es la espina del esfenoides, el esfeno espinoso por donde entra la meningia medial cráneo. ¿Rama de quién? De la arteria de la fosa infratemporal, la arteria maxilar, que después se va por delante de las apois pterigoides, detrás de la tuberosidad del maxilar, se mete a esta fosa y de esta fosa, las fosas nasales, el foramen esfenopalatino. En su esquema de la hoja de papel, pared de la faringe, obviamente una faringe gigantesca, la faringe del gigante gargantúa, dibujan los ganchos de la lámina medial donde pueden pegar un paladar blando de papel con una bula en la mitad y le dibujarán desde la tuba auditiva un cono, un dardito, un conito de papel que va a esquematizar a formar la parte cartilaginosa de la tuba, por dentro el elevador aquí en rosado y por fuera el tensor del velo del paladar se refleja por debajo del gancho y va al paladar blando. Entonces tenemos un esquema. De ahí del paladar blando hacia abajo, palato gloso hacia adelante, palato faríngeo hacia atrás, fosita amigdalina. Y aquí es el istmo de las fauces, la pared lateral del istmo de las fauces. Obviamente el constrictor originándose en el borde posterior de la lámina medial, un poquito en las apófisis pterigoides, en el gancho de la apófisis pterigoides y en el rafé pterigomandibular. Entonces escribe aquí, rafé pterigomandibular, hacia adelante el buccinador, en la mejilla, ¿para qué? Para sacar el aire, soplar y silbar. Rafé pterigomandibular entre el constrictor superior y el buccinador hacia adelante, hacia la pared lateral de la vestíbulo de la boca. La vía aérea por las narinas, fosas nasales, se calienta, se humedece el aire, se limpia un poquito, pasa por las coanas nasofaringe. En la orofaringe, el aire coge hacia adelante, debe subir la epiglotis para irse por aquí, entrar y recuerde, obviamente para salir y hacer vibrar los pliegues vocales aquí, producir la voz. El alimento en línea punteada desde la boca, istmo de las fauces, orofaringe, se cruzan la vía del aire hacia adelante y la vía del alimento y los líquidos hacia atrás, hacia la lengofaringe y el esófago. Entonces, aquí en este sitio, en ocasiones se equivoca el sistema nervioso autónomo y deja abiertico y se va un poquito de jugo aquí, saliva, o uno por echarle flores a la suegra, ricta su topita, tu sopita, dice Shrek en la película, y entonces se le va por aquí el tenedor, ¿no? Entonces dice que broncoaspira porque puede llegar hasta los bronquios, las divisiones de la tráquea, hasta los bronquios en los pulmones. Entonces, apenas entre el líquido aquí, apenas entre el arrocito o el maicito, entonces le da el reflejo de la tos, toma aire, cierra la glotis aquí y bota ese aire con mucha fuerza, ¡fut! Y le queda el arrocito allá en las gafas de la suegra. Si usted por estarle echando flores a la suegra de que estaba muy rica la comida. Entonces, si va a deglutir,
degluta el alimento y espérese y después que tenga seguro que no se le va a ir a la vía aérea el arrocito o el juguito, entonces ahí sí échele flores a la suegra. Borde posterior de la lámina medial de la posteogenosis, gancho, rafe pterigomandibular, constrictor superior. Astas mayores del hueso ioides, constrictor medio. Borde de una línea oblicua aquí del cartílago tiroides y cricoides, constrictor inferior. Se continúa con, de aquí para adelante, la deglución es involuntaria porque es músculo liso. Y hasta aquí los nervios de los arcos faríngeos correspondientes, el glosofaríngeo, el neumogástrico, y la parte vulvar del nervio accesorio. El 11º par tiene una parte para inervar la laringe. Recuerden que le sacan las fibras del nervio vago y se las entrega cuando sale del cráneo. Por eso se llama accesorio del nervio vago. Nervio vago, paquete vasculonervioso del cuello, cuando entra al tórax en el lado derecho, delante de de la arteria subclavia, detrás de la vena subclavia, se devuelve aquí el laringe inferior recurrente para inervar músculos del cuarto y sexto arcos branquiales o faringeos y mover los aritenoides, abrir y cerrar la glotis. Desde arriba está, desde el nervio vago, el laringeo superior, que tiene sensibilidad de las fositas glosoepiglóticas, aquí saliendo por la membrana tiroidea, es la ramita interna del laringeo superior. La ramita externa del laringeo superior, obviamente inervando plejo faríngeo, constrictor inferior sobre todo, y un músculo cricotiroideo, músculo del tensor del pliegue vocal, músculo del canto. Los dibujos del doctor Frank Netter, obviamente, supremamente claros. La fascia faringo-basilar, clarito aquí. Peristafilinos externo, tensor, interno, elevador. Entre los dos, fascia faringo-basilar y constrictor superior. Rafé pterigomandibular, bucinador hacia adelante, constrictor superior hacia atrás. Entre constrictor superior y constrictor medio de las astas mayores del ilioides se mete el estilo gloso. Entonces, este estilo gloso, aquí detrás está el glosofaríngeo, lo inerva el nervio glosofaríngeo con inervación desde un núcleo unitario cerebral que se llama el núcleo ambiguo, que es también origen de la raíz vulvar del accesorio y del nervio vago también. Este músculo es de, de la lengua. Entonces, esto ya son mitas occipitales. Este es el estilo gloso. Ese lo inerva el nervio hipogloso del cuello. El hipogloso va a entrar aquí a la boca y entonces va a inervar el estilo gloso. El estilo glioideo cortado aquí, apenas ahí este cabito, desde la apófisis estiloides, es del segundo arco faríngeo branquial, lo mismo que el vientre posterior del ligástrico y el músculo del estribo en la caja del tímpano, lo mismo que los músculos de la expresión para soplar, para silbar el buccinador, todos estos están inervados. El estilo ioideo y vientre posterior del ligástrico, el músculo del estribo, los músculos de la expresión de la cara, el músculo platizna del cuello por el nervio facial. Constrictor medio, sobre todo el tercer arco, el constrictor medio glosofaríngeo con el estilo faríngeo. Obviamente estilo faríngeo, desde el paladar palato faríngeo, ¿sí? Esos músculos elevan la faringe. Entonces, pase saliva y haga consciente qué le sucede a su faringe. Usted debe sentir subir la faringe como para recibir el polvo alimentario desde el istmo de las fauces. ¿Con qué músculos? Con el estilo faríngeo, con el palato faríngeo y un músculo aquí desde la tuba hacia la faringe, salpingo faríngeo, que son elevadores de la faringe. Viste desde atrás, solamente faringe, ya aquí no hay columna. Estoy viendo los constrictores superior, medio e inferior, formando ese entrecruzamiento de las fibras. Esto es lo que se llama un rafé entre los constrictores. Esto es por la mitad de la faringe. En el constrictor inferior se continúa y mete sus fibras aquí entre las fibras del músculo liso, de aquí para abajo ya es esófago. A los lados voy a tener el paquete vasculonervioso con los nervios vagos, que arriba da el nervio laríngeo superior, y abajo, cuando entra el tórax, aquí en el lado derecho, debajo de la arteria subclavia, se devuelve el laríngeo inferior o recurrente derecho. Y en el lado izquierdo sería este, cuando se mete ya el tórax, debajo del arco aórtico,
se devuelve el laringe inferior o recurrente izquierdo. Entonces este derecho es, digamos, más cortico porque se desprende aquí a la entrada del tórax el nervio laríngeo inferior recurrente y derecho. Y el izquierdo, estoy viendo desde atrás hacia adelante, se devuelve ya dentro del tórax, debajo del arco aórtico, por arriba del bronquio principal izquierdo. Si hay un carcinoma del bronquio izquierdo, puede comprimir este nervio para mover el cartílago aritenoides y para producir la voz en la laringe. Esos son cartílagos derivados, los dos aritenoides, el cricoides y el tiroides, ya del cuarto y sexto arco faríngeos. Los esquemas visto sin mucosa por dentro de la faringe, por dentro de la hoja, el elevador de la faringe, del velo del paladar, perdón, petrosalpingo estafílido, el constrictor superior rafeterigomandibular, el constrictor medio, y entre el constrictor superior y medio, el estilo faríngeo. Entonces, detrás del estilo faríngeo, el nervio glosofaríngeo, que inerva el elevador de la faringe, ¿sí? Este elevador de la faringe, entonces, lo va a inervar el nervio del tercer arco glosofaríngeo. Ya para estos constrictores, entonces, forma un plejo entre la raíz vulvar del nervio accesorio, el nervio glosofaríngeo y el nervio vago, provenientes del núcleo ambiguo, un núcleo en el tallo cerebral, para inervar estos músculos estriados-esqueléticos que, a pesar de ser voluntarios, se derivan de un arco faríngeo y por eso se llaman eferentes viscerales. Estoy alrededor de la faringe, inicio del tubo digestivo, por eso se llaman viscerales, pero son especiales porque son voluntarios y porque se originaron en mesodermo, mesénquima de los arcos branquiales o faringeos. Entonces, por eso es que se llaman eferentes viscerales especiales. Salpingo faríngeo, palato faríngeo y el estilo faríngeo, este y este, al contraerse, elevan la faringe. Constrictores la llevan hacia adelante. Tensores y elevadores cierran entre el paladar blando y la faringe para que el alimento baje por aquí. Aquí el relieve de los cartílagos cricoides por dentro de los cartílagos tiroides forma como una bolsita aquí, como una pera. El receso piriforme a los lados de la laringe. Entonces, a la larga el alimento no baja por la mitad aquí, sino por los lados, por los senos piriformes. Esto es el bolsillito aquí en la laringofaringe. Esto es visto desde arriba, esto es lo que ustedes van a ver cuando están en la cabecera de un paciente. Le llevan la lengua hacia adelante, este es el epiglotis. Como está pegada a la lengua, entonces levanta la epiglotis y puedo ver dentro de la laringe. De aquí por detrás estará bajando la laringofaringe para el esófago. Y estos son los pliegues vocales, los ligamentos vocales. Entonces la recomendación es que en los modelos plásticos vean los pliegues vocales, que es el borde libre de la pliegue vocal. Este es la epiglotis, cortado por la mitad, cartílago tiroides y el cricoides, la parte estrecha y la parte ancha del cartílago cricoides en forma de anillo. El tubo que ustedes van a pasar a la tráquea para meterle aire a los pulmones, entonces debe tener este panorama para irse por aquí. Porque si ustedes tocan las paredes de la faringe, se baja esto, la lengua se va para atrás y el tubo se lo manda al esófago. Y si es un recién nacido y usted quiere meterle aire a los pulmones para inflar los alvéolos, le estará inflando el estómago, figúrese. Y no le estará entrando el aire a los pulmones, podría ser la causa de muerte. Entonces, para cuando van a pasar un tubo orotraqueal, ustedes deben ver ese paisaje. La recomendación es si tienen modelos plásticos, entonces vean en los modelos de las laringes plásticas ese paisaje. Aquí por delante de la epiglotis hay tres repliegues, ¿no? Glosoepiglótico medio y laterales, las fositas glosoepiglóticas. El esquema de los músculos constrictores y su origen: abierta la faringe por la mitad y retiramos hacia afuera para poder desde la tuba el repliegue del músculo salpingo faríngeo, el palato faríngeo y ya digo, por fuera del estiloides a la faringe, tres músculos estilo faríngeo, estilo ioideo sobre el vientre posterior del digástrico y estilo gloso, ¿no? Los tres estilos, el ramillete de relato.
Si yo hago un dibujo en la cola del cornete inferior, voy a poner el relieve de la tuba. Y del relieve de la tuba hacia el paladar blando el elevador del velo del paladar periestafilino interno. Arriba de las coanas el cuerpo del esfenoides, el seno esfenoidal, arriba del seno esfenoidal, la silla turca. Nasofaringe, esto es el esquema de la amígdala faríngea. Si se crece la amígdala faríngea en un recién nacido, se tapan las coanas. Si se tapan las coanas, tiene que respirar por la boca. No se desarrollan estos huecos, los senos paranasales. Entonces la cara es pequeñita, la cara es bonita, la boquita es pequeñita, ¿sí? Los ojos se siguen viendo grandes porque no ha crecido los senos maxilares, por ejemplo. Entonces es una cara de facies adenoides. Entonces ya el término adenoides, que es la amígdala, la misma amígdala faríngea, ya se transformó en una cosa patológica que hizo que esta cara sea muy pequeña. Obviamente cuando les vayan a salir los dientes definitivos no le caben porque no han crecido el maxilar. Si no han crecido los maxilares, pues no caben. Esos dientes, por lo general los caninos se van hacia el vestíbulo de la boca, entonces los caninos protruyen hacia el vestíbulo. Los incisivos, eso quedan volteados, salen en recreo todos los dientes definitivos, ¿sí? Y son respiradores solares. Se seca toda esta faringe, las bacterias entran a esta pared, hacen faringitis, hacen laringitis, hacen amigdalitis aquí a los lados, eso se complica todo. Y porque son respiradores orales. Aquí está la tuba hacia la pared lateral de la nasofaringe, desde la caja del tímpano, abierto como en este dibujo del doctor Netter, comunican la pared anterior de la caja del tímpano con la pared lateral de la nasofaringe. Esta parte es cartilaginosa, esta parte es ósea, desde la pared anterior. Estos son los huesecillos pequeños, este es el manubrio del martillo y el yunque aquí atrás, estos son del primer arco. Y el músculo, el estribo, este pequeñito, ese ya es de segundo arco branquialofaringeo. La tuba, esta línea amarilla, que en el cadáver es esta. Esta apófisis estiloides, pared lateral de la faringe, perforada por la tuba auditiva. Esta vez obviamente la cara hacia acá, la mastoides acá, conducto auditivo externo, sin membrana del tímpano, caja del tímpano y tuba auditiva hacia adelante. Una disección. Cara hacia acá, tabique nasal, el borde posterior del vómer. Allá la coana del lado de fosa nasal derecha, paladar blando. Por abajo la boca, no tiene muelas. Atrás la columna vertebral, el arco anterior del atlas y la apófisis odontoides, a la altura del paladar duro. Nasofaringe, torus tubarius, tuba de Eustaquio, para respirar. Si usted quiere probar la existencia de la torus tubarius, trompa de Eustaquio, tome aire profundo, cierre la boca, tápese la nariz y trate de botarlo. Y usted sentirá la inyección de aire hacia afuera y hacia atrás, hacia la caja del tímpano. ¿Quiere sacar ese aire? Contraiga y eleve el velo del paladar, peristafilinos externo e interno, deglutiendo saliva. Y entonces al deglutir saliva se abre la tuba, sale ese aire nuevamente y se igualan las presiones, la membrana del tímpano vuelve a su sitio y se le quita a uno la sordera. Tiene gripa y el tapón de moco no sale de aquí. Y usted no puede sacar el aire, no puede meter aire a la caja del tímpano. Entonces se hunde la membrana del tímpano y le da esa sordera del estado gripal. Abierta la faringe por atrás, entonces recordemos, amígdala faríngea en la nasofaringe con las amígdalas tubáricas a los lados. Amígdalas palatinas a los lados del istmo de las fauces y amígdala lingual en la parte vertical de la lengua, por detrás de estas papilas que se llaman la B lingual. Y el foramen ciego está en la amígdala lingual. Permanecen funcionales en nosotros, entonces solamente las amígdalas palatinas. Ya ustedes y yo no solo tenemos funcionales las amígdalas palatinas. Se crece en la amígdala faríngea y entonces se tapan las coanas. Se tapan las coanas y es un respirador oral. Ahí está catanizado en ese catetercito azul la trompa de Eustaquio en la cola del cornete inferior. Cornete inferior, un hueso de la pared lateral de la nasofaringe, de las fosas nasales. Si yo me voy a la cola, ahí enseguida está el relieve del cartílago de la trompa de Eustaquio. Paladar blando, dorso de la lengua, fositas glosoepiglóticas.
apófisis odontoides, arco anterior del atlas, canal basilar del occipital, músculos de la lengua, como un abanico del genio gloso, y entonces la lengua sube, se acanala y la epiglotis baja para que no se vaya a la vía aérea el alimento. Su faringe de papel que le termina de aclarar todas estas cosas. Si más adelante presenta que espera presentarse a la cirugía de maxilofacial, a la otorrinolaringología, entonces por favor haga una faringe de papel, apréndase esto, nos hace quedar muy bien allá en esas áreas quirúrgicas que nosotros sí le damos todos esos componentes. Una laringe de plástico, cartílago tiroides en forma de escudo, cartílago cricoides, arco anterior del cricoides, músculos de la laringe aquí por delante, el crico tiroideo, músculo tensor del pliegue vocal. Nervio laríngeo superior recoge la sensibilidad de las fositis glosoepiglóticas entre la epiglotis y la lengua, de la laringofaringe, e inerva constrictor inferior y tensor del pliegue al músculo cricotiroideo. El laringe inferior que viene desde la entrada del tórax del lado derecho y desde dentro del tórax debajo del callado aórtico en el lado izquierdo. O sea, el nervio vago se va allá atrás de los y está devolviéndose el laringe inferior o recurrente. Uy, me pasé y me tengo que devolver hasta la laringe en el lado derecho desde el orificio superior del tórax y en el lado izquierdo dentro del tórax. Este es el callado aórtico. Este es el tronco arterial brachiocefálico, carótida común izquierda y subclavia izquierda. Un respirador oral. Entonces el niño tiene que dormir con la boca abierta porque se le creció la amígdala faríngea adenoides. Tiene una carita pequeñita porque los senos paranasales no crecen. Para que crezcan los senos paranasales, poder crecer esta carita normalmente, lo que debe crecer, entonces debe respirar por la nariz, pero como está tapada por las adenoides, la amígdala faríngea, entonces tiene una cara pequeñita. Si uno le dice que abra la boca, entonces el paladar se sube. Entonces el paladar ojival es una hipertrofia de la amígdala faríngea, ¿no? No me va a contestar en el examen la amígdala palatina. Obviamente le puedo preguntar con qué parte de la faringe se relacionan las siguientes estructuras. Qué sé yo, el músculo liso del tubo digestivo, laringofaringe, porque es constrictor inferior con laringofaringe. La toros tubarios, la trompa de Eustaquio, los músculos peristafilinos, ¿sí? La adenoides con la nasofaringe. La amígdala palatina, la amígdala lingual, pues, orofaringe, obvio, con el istmo de las fauces. Palato faríngeo, pues, y palato gloso con orofaringe, pero si solamente palato faríngeo, pues orofaringe. Entonces a este niño muy seguramente le van a quitar esas adenoides para que la arcada dentaria se normalice con su tratamiento de ortodoncia para que pueda respirar por las fosas nasales. Entonces ya lo tienen con su gorro de cirugía para llevarlo a cirugía y sacar esas adenoides que respire por las fosas nasales, nasofaringe, y aquí en la orofaringe se vaya hacia adelante hacia la laringe. En la disección en el cadáver, coanas con tabique nasal, istmo de las fauces, epiglotis, laringe, el apófisis odontoides de la segunda vértebra del cuello, tercera vértebra del cuello, epiglotis, de aquí hacia abajo, laringe, la laringe, detrás la laringofaringe, se continúa con el esófago y la laringe aquí con la tráquea por la parte anterior. Los dibujos del doctor Netter absolutamente claros que no nos dejan lugar a dudas. Un artista que además fue médico que nos pintó todas esas estructuras. Imágenes diagnósticas, foramen occipital, seno maxilar, fosas nasales con una desviación del tabique nasal aquí, nasofaringe. A la nasofaringe, el todus tubarius, llegando desde la caja del tímpano por aquí, rama de la mandíbula, músculos pterigoideos, pterigoideo interno, pterigoideo externo, fosa infratemporal. Entonces, imágenes diagnósticas, ahí están señaladas claramente las estructuras. Esta es la apófisis estiloides delante de la mastoides. Estos son cavidades aéreas dentro de la mastoides que se continúan con la caja del tímpano y se continúan con
la tuba auditiva. Entonces, aire de la nasofaringe tiene que llegar hasta aquí. Llegar en una gripa, en un estado gripal, otitis media, mastoiditis y seno sigmoide, que eso quiere decir meningitis en la fosa posterior del cráneo. El torus tubaris, el cartílago de la tuba, la apófisis coronoides, el cuello de la mandíbula, el pterigoideo lateral, la lámina media, lateral de la apófisis pterigoides, la fosita pterigoidea, la lámina medial, el torus tubaris de la trompa de Eustaquio, los senos maxilares. El esquema que les había presentado, el torus tubaris, en la cola del cornete inferior, entonces cornete inferior, en la cola estará el orificio de la entrada para el oído medio, caja del tímpano. Esto se formó un absceso en la amígdala palatina. Y mire, el absceso se protruye hacia acá. Y esa es la imagen diagnóstica de este absceso. Esto está lleno de... Obviamente esto puede bajar por el espacio retrofaringeo hasta el mediastino. Y ese absceso pues matará a una persona. El gancho de la lámina medial de las apófisis pterigoides, no hay tabique nasal, el cornete medio de la fosa, pared lateral de la fosa nasal derecha. Mandíbula, pterigoideo lateral. Aquí arrancaron el pterigoideo medial de la fosa pterigoidea entre la lámina medial con el gancho de la apófisis pterigoides. Esta línea verde, ¿cómo se llamará? El rafé pterigomandibular. De aquí hacia adelante, músculo buccinador. Y de aquí hacia atrás, constrictor superior de la faringe. Apófisis estiloides. ¿Qué músculos? Estilo faríngeo, más posterior y medial, estilo ioideo sobre el vientre posterior del gástrico, segundo arco faríngeo, y estilo gloso ya de somitas occipitales. Tres músculos de la apófisis estiloides como pincelitos, pero los tres tienen inervación diferente. El estilo gloso del hipogloso, nervio decimosegundo par craneal, estilo ioideo, segundo arco branquial faríngeo, nervio facial, y estilo faríngeo, tercer arco branquialofaríngeo, el glosofaríngeo lo intervalar. Una disección de las coanas, la lámina medial, la lámina lateral. Arriba de la lámina medial está un conducto en el piso de los senos esfenoidales. Este es un corte coronal, coanas, paladar duro en piso de las fosas nasales, techo de la cavidad oral, arcada dentaria de los maxilares, fosa pterigoidea entre lámina medial y lámina lateral, pterigoideo medial, lateral a las apófisis pterigoideos, pterigoideo lateral. Alas mayores del esfenoides, aquí. Arriba de la lámina medial está este conducto de este alfiler, aquí este otro alfiler amarillo. En el piso del seno esfenoidal es el nervio del canal pterigoideo o nervio vidiano. Por arribita y afuera, el foramen redondo, la entrada del nervio maxilar besum 2, desde la fosa pterigo palatina, por fuera de la porción vertical del palatino, por delante de las apófisis pterigoides. Entra el nervio maxilar besum 2 a la fosa media del cráneo. Aquí en la fosa media, las huellas de la meningia media, que entran por el foramen esfenoespinoso, la espina del esfenoides, detrásito del oval, la arteria meningia media, ¿rama de quién? De la arteria maxilar, una de las 15 ramas de la arteria maxilar. Los músculos de la lengua, la epiglotis, las fositas glosoepiglóticas, nasofaringe, orofaringe, de aquí para acá la laringofaringe, columna vertebral, segunda vértebra cervical, tercera, cartílago, entre el cuerpo de la segunda y tercera, cuarta, quinta y más abajo, pues obviamente sexta vértebra del cuello. Aquí se hizo un espacio que no debiera existir este espacio, lleno de pus. Este es un absceso retrofaríngeo. Puede ser en un niño que se puncionó aquí con un lápiz, que iba corriendo y llevaba un lápiz en la boca y se le hizo un absceso retrofaríngeo. No se dieron cuenta, le formularon solamente enjuague bucal. O puede ser una señora que comiéndose un caldito de pescado, una espina de pescado perfora la faringe o el esófago, hace un absceso retrofaríngeo, que puede ser retroesofágico, se va al mediastino. Los dos casos que les estoy contando
murieron en sepsis por una mediastinitis originados en un absceso retrofaríngeo. Buena tarde. Muchas gracias.